quien fuera sancionado mediante la resolución número 091 del Consejo Superior de nuestra universidad. Todo ello en el marco del 50 aniversario del hito fundacional de la educación universitaria en La Rioja, actual UNLAR. Se encuentran presentes el señor rector de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado Fabián Alejandro Calderón, el señor embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, doctor Jorge Ramiro Tapia Sainz, el distinguido compañero ex vicepresidente de Estado Plurinacional de Bolivia, doctor Álvaro García Linera, señores funcionarios de Gendarmería Nacional, la señora diputada nacional Hilda Aguirre, señores funcionarios del Ejecutivo Provincial, señores y señoras decanas y decanos, señores y señoras secretarias y secretarios de rectorado, señores y señoras subsecretarias y subsecretarios de rectorado, autoridades del Colegio Preuniversitario General San Martín y del Hospital Universitario de Escuela y de Clínicas Virgen María de Fátima, señores cónsules y vicecónsules del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina, la señor Iván Mauricio Rodríguez Leige, consejero de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, señores y señoras referentes políticos, sociales, culturales, gremiales y religiosos, docentes, no docentes, graduados y estudiantes universitarios. A continuación nos vamos a poner de pie para entonar las estrofas del himno nacional argentino, seguido el himno del Estado Plurinacional de Bolivia y a continuación el himno de la provincia de La Rioja.
Podemos tomar asiento. A continuación vamos a escuchar las palabras de la autora del proyecto de otorgamiento del doctor honoris causa al doctor Álvaro García Linera, la doctora Lorena Leguizamón, docente universitaria. Bueno, buen día, qué orgullo, qué honor tenerlo acá. Álvaro, la verdad que los nervios me consumen porque lo admiramos enormemente, así que gracias por esta visita que tanto esperamos y esta oportunidad de dirigir algunas palabras. Bueno, para que sepan un poco por qué nosotros presentamos este proyecto, Álvaro García Linera es docente, es investigador, es un intelectual, como saben, del pensamiento sociopolítico y económico de la patria grande. Es destacado por su mirada crítica, por su mirada situada, comprometida socialmente. Ha desarrollado una prolífica obra sentipensada en correlato con una propuesta política emancipatoria. Como teórico, sus diálogos se aproximan a las corrientes anticoloniales y antiimperialistas. Es nacido en Cochabamba y desde joven se ha acercado a clásicos textos de autores como Kant, Hegel, Gramsci, Nietzsche, Marx y Lenin. Ellos todavía susurran algunas inspiraciones para sus textos. Cursa sus estudios universitarios de matemática en México, porque la ciencia social era algo que lo tenía innato, y es ahí donde se aproxima a las revoluciones, a los movimientos sociales del continente. Su compromiso político va cobrando fuerza. Se nutre de lecturas de izquierda o críticas, y esto lo diferencia como sujeto político en su país. Su proximidad con las comunidades originarias, el aporte a la multiculturalidad, la necesidad de visibilizar sectores segregados, pero no solo de visibilizarlos. Álvaro necesitaba llevarlo de la mano con la capacidad para actuar en consecuencia. También su cuerpo-espíritu crítico lo irá configurando desde una nueva izquierda, descentralizada, gestada a partir de otras lecturas sobre autores clásicos, produciendo encuentros políticos otros, nuestros. Su arduo trabajo invitó a la izquierda boliviana a correr el foco de la clase obrera como sujeto de la revolución, habilitando otras existencias, procurando una intersección entre clase e identidad. Su retorno a Bolivia implicó una propuesta configurativa de un referente que se atrevía a pensar con el campesinado, con los obreros, con los mineros indígenas, una revolución tanto de sentido como de praxis. Álvaro incomoda. Incluso durante su confinamiento en los años 90, se expresa contra el neoliberalismo y deviene en uno de los pocos referentes de la región. Y sobre este tema, desde la prisión, va a producir una gran obra. En una entrevista reciente sobre la avanzada de la derecha dirá: el neoliberalismo autoritario es el síntoma de una época que está terminando y el síntoma de una época que no acaba de nacer. Sin futuro, el tiempo está congelado en la subjetividad de las personas. No hay un horizonte y el apego al orden por medio de la fuerza, la estabilidad a través de la imposición, vencen. Es un momento liminar. Nadie tiene la salida, pero no podemos dejar de buscarla. La hermana Bolivia, con su constante lucha por el agua, se entrelaza con la inquietud de Álvaro por desentrañar el ovillo del acontecer. Él se puso a disposición a través de un compendio de ideas fuerza. Su trayectoria militante se forjó con cada coyuntura, desde una base social plebeya, obrera e indigenista. Con Evo pudo darle forma a un bloque popular, comunitario, un tiempo político que sin duda dejó su impronta, que gestó alianzas territoriales estratégicas, que demostró lo posible cuando hay un horizonte claro, abonar a un Estado plurinacional y comunitario, gestionar no para la gente, sino desde y junto a la gente. El proyecto de otorgar este honoris causa se sustenta en estos y otros muchos fundamentos que podríamos citar teniendo a tamaña figura entre nosotros, como carreras de ciencias sociales, con el apoyo de la comunidad universitaria toda representada en la figura del rector,
Consideramos que la trayectoria de Álvaro García Linera ameritaba este reconocimiento. La ordenanza 091 del 17 versa entre sus fundamentos el reconocimiento a una vida con sentido, coherente desde sus principios teóricos, éticos y políticos, traducida en la revalorización del sujeto ciudadano empoderado y autónomo. En lo particular, pero desde lo colectivo, con identidad de mujer marrona, militante de lo público, lo popular, adherente a la perspectiva decolonial, antipatriarcal, anticapitalista y situada, me siento muy agradecida de estar concretando el anhelo proyectado. Hoy podemos encontrarnos, destacar la labor y abrazar con este reconocimiento que nos hermana, un estar siendo prominente. Cierro con luminosas palabras de este gran maestro, a quien hoy podemos manifestar nuestra admiración y afecto. Luchar, vencer, caerse, levantarse. Luchar, vencer, caer, levantarse. Hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Que viva la patria y matria grande, Jayala. A continuación vamos a invitar a integrantes del Consejo Superior para hacer entrega de la ordenanza número 091 de dicho Consejo Superior, mediante la cual se entrega el título de honoris causa al doctor Álvarez García Linera. Vamos a recibir en el escenario al licenciado Alejandro Silva, a la doctora Leila Torres, a la doctora Patricia Escudero y al licenciado Cristian Peralta, para hacer entrega, como les decía recién, de la ordenanza número 091 del Consejo Superior, mediante la cual se entrega el título de honoris causa al doctor Álvaro García Linera. Nuevamente el aplauso para los integrantes del Consejo Superior que le hacen entrega, como decía recién, de la ordenanza número 091, la cual entrega el título de honoris causa al doctor Álvaro García Linera. Seguidamente se va a llevar a cabo la firma de una carta de intención entre la Universidad Nacional de La Rioja y la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina. Para ello van a firmar el licenciado Fabián Alejandro Calderón, rector de la UNLAR, y el doctor Ramiro Tapia Sainz, embajador. Entonces, para esta carta de intención entre la Universidad Nacional de La Rioja y la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en la República Argentina. A continuación, entonces, el momento trascendental de este acto académico, que es la entrega del diploma doctor honoris causa
de nuestra Universidad Nacional de La Rioja al doctor Álvaro García Linera. Va a ser entrega de esta Casa de Altos Estudios el rector licenciado Fabián Alejandro Calderón. Que nos hace el aplauso para este doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Rioja, el doctor Álvaro García Linera. Les recordamos que traten de usar el barbijo en todo momento, por favor. Se va a hacer entrega entonces, a continuación, de presentes institucionales al doctor Álvaro García Linera y al embajador de Bolivia en Argentina, el señor rector de la UNLAR. Va a ser entrega de unos presentes institucionales. En esta oportunidad se hace entrega de un trabajo realizado por la artista plástica Epifanía Núñez, que es un botijo de proyección indoamericano realizado con técnicas y simbología ancestral. Cuidado, rector, nada más, le digo. También se hace entrega de una vasija envuelta en tejido. Es un elemento que nos representa, identifica y nos hermana culturalmente. El compromiso entonces a enseñarle a cebar unos mates al doctor. Lorena, que está por ahí, que es cebadora de mates. Comprometida, Lorena. Vamos a invitar a la magíster Tania Rogel y a la profesora licenciada Mercedes Cáceres, que sean presentes sobre el escenario para hacer entrega de los presentes que vienen a continuación. Se hace entrega de distintos materiales de la Universidad Nacional de La Rioja, del Parque del Solar, también aceites y dulces.
Vamos a hacer entrega también, la cooperativa Cuchillaco de Anillaco hace entrega de unos presentes también a nuestro doctor honoris causa, al doctor Álvaro García Lineras, como también al señor embajador. Fuerte el aplauso para esta cooperativa que nos acompaña hoy con unos presentes, la cooperativa Cuchillaco de la localidad de Anillaco. Y vamos a seguir con las cuestiones culturales a continuación, y como no podía faltar en este momento, en esta entrega del doctor honoris causa al doctor Álvaro García Lineras, vamos a invitar y vamos a escuchar en modo serenata, ¿sí?, que se le otorga a nuestro visitante por parte de una de las cantoras más relevantes de la provincia y también con mucha proyección nacional e internacional. Vamos a escuchar a continuación a la cantora popular Gloria de la Vega. Con todo nuestro amor, desde esta tierra de sol, de montañas, para todos nuestros hermanos y hermanas de Bolivia, hermanos ancestrales, gracias por estar acá. Espero que este canto humilde pero profundamente amoroso, que va destinado al pueblo, la razón fundamental de nuestro canto, pueda llegar a sus corazones. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo en el mar de las uvas, nuestro vino. Cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida
máximo, en el mar de las uvas, nuestro vino. Cantaré, cantaré. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, borraré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré. Campesino, campesino, campesina, campesina, dueñas de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra te pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los hombres, el silencio y las mujeres conmigo. Y bueno, no creo que se pueda que la dejemos ir a una de las cantoras más importantes que tiene La Rioja, una de las mujeres, ¿sí? Para que nos cante otra. Acá me piden Juana Zurduy. Le brindamos un aplauso para que nos haga esta obra magnífica que le sale tan bien a nuestra querida cantora. La foto. Vamos a escucharla nuevamente a una de las cantantes. ¿Vas a cantarnos? Juana Zurduy, ya te comprometimos. Quizás no te enteraste, Gloria, pero ya te comprometimos, te digo. Queremos seguirte escuchando. Estaba respetando el protocolo. Claro. Que, bueno, gracias. No, por favor, un placer. Con mujeres de
fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín, tierra del sol en el Alto Perú. El eco nombra aún a Tupac Amaru, tierra en armas que se hacen mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón al clarín de tu truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Fuerte, fuerte ese aplauso para una de las cantoras Muchas más gracias. importantes que tenemos acá, relevantes de la provincia, para todos sus músicos también. Muchísimas gracias por brindarnos este regalito, brindarnos su voz, su música, en este día tan especial de esta entrega del doctor honoris causa al doctor Álvaro García Linera. Hemos quedado todos arriba, ¿no? Perfecto, entonces. Vamos a escuchar a continuación la palabra del señor rector de la Universidad Nacional de La Rioja, licenciado Fabián Alejandro Calderón. Hola, hola. Hay que competir con Gloria La Vega, ¿no? Para poner en alto después. Maravilloso, Gloria, como siempre. Una alegría que estés compartiendo estos momentos históricos con nosotros. Aquí, como siempre, lo haces, como lo hiciste con Evo, como lo hiciste con el Pepe Mujica, con muchos otros que siempre, los que abrazamos fuertemente la patria latinoamericana desde lo cultural y estar presente también hoy aquí. Muy buenos días para todos y todas, a todos los que nos están siguiendo a través de nuestros medios, radio de la UNLAR, TV UNLAR, portales, a todos aquellos que no pudieron estar hoy porque la pandemia sigue estando presente entre nosotros y también nos limita en la mirada de los protocolos, en las realidades que vivimos, nos limita también para poder llevar adelante estos encuentros que son históricos, como lo hemos hecho durante todos estos años. Agradecerles a todos los que han hecho posible esta presencia de Álvaro y decirte, Álvaro, que somos así siempre de insistentes, los unlareños, las unlareñas. Tenemos la intensidad de estos años de que la gente, las personas, los compañeros y las compañeras que amamos y que queremos que estén en nuestra UNLAR. Y lo hemos hecho posible, en primer lugar, por las gestiones realizadas por el amigo embajador Ramiro Tapia, es un gran amigo, el embajador de Bolivia en la Argentina. Un amigo cuyo hijo tiene el título de nuestra universidad, porque tiene la reválida de nuestra universidad que le permitió avanzar en una especialidad de nuestro país y abrirle los espacios donde hoy se está formando, en México, en Estados Unidos. Esto forma parte también de este diálogo que venimos teniendo ya hace tiempo con Ramiro, como también muchos embajadores y embajadoras de la Patria Grande que están presentes y han estado presentes estos años en la universidad. Y hoy firmamos, nos comprometimos a avanzar con Ramiro en todo un programa de reválidas, de capacitaciones, de trabajos en el área de investigación, de extensión, con nuestros hermanos y hermanas graduadas de las universidades de Bolivia, con nuestra universidad. Algún paso más en este fortalecimiento de estas convicciones profundas que tenemos en nuestra universidad, de sentirnos parte
de la patria grande América Latina. Y la presencia hoy de Álvaro, como fue en su momento la de Evo, la de Pepe Mujica, la de los referentes intelectuales, también de la teología de la liberación, de referentes intelectuales, pedagógicos, culturales, sociales, económicos que tuvieron en nuestra universidad, marca un sello de estos últimos años de la universidad de comprometernos en esta consolidación. Tanto fue el compromiso, compañero Álvaro, que en los momentos duros del golpe de Estado que vivieron ustedes en este amado pueblo de Bolivia, desde nuestra UNLAR, con los compañeros y compañeras de La Rioja, hemos marchado, hemos luchado, defendiendo y acompañando a nuestras hermanas y hermanos de Bolivia que la estaban pasando muy mal. Y porque quisimos defender la democracia de esta comunidad universitaria. La alegría siempre de compartir con nuestros hermanos y hermanas, porque forman parte de la Comisión de Pueblos Originarios que tiene esta universidad, forman parte de las celebraciones que siempre llevamos adelante en el calendario académico en nuestra comunidad universitaria, y es porque también son nuestros hermanos y hermanas que llegan a esta universidad, que son sus hijos y sus hijas que hoy pueden estudiar por haber defendido todos estos años el derecho en el acceso a la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva. Esa es la universidad en la que construimos también con nuestras banderas, con esos horizontes posibles, con esas banderas que a pesar de las adversidades seguimos sosteniendo, seguimos llevando adelante, porque nos caemos, pero esas caídas nos dan fuerza para seguir adelante. Eso somos hoy en nuestra universidad pública, en nuestra UNLAR. Y desde ese lugar es que nos animamos a llevar adelante estos reconocimientos que proponen nuestras docentes y nuestros docentes de nuestra comunidad universitaria, que tienen el aval por unanimidad, Álvaro. Ningún miembro de la comunidad del Consejo Superior objetó el doctorado honoris causa, tanto el de Evo como el tuyo. Los 4 estamentos universitarios avalan y acompañan esta distinción que hoy recibe Álvaro García Linera. Pero también quiero decirles de que en estos procesos que consolidamos en nuestra universidad, vamos a seguir apostando, estemos o estaremos en los lugares que nos toca seguir siendo parte de esta comunidad universitaria, levantando con fuerza estas banderas de integración, de respeto, de las diversidades culturales, de las miradas pedagógicas que tenemos que dar, de cuestionamientos a estos modelos que se han instalado durante muchos años en nuestro sistema universitario. Y lo vamos a seguir llevando adelante porque con ustedes, con los que hoy están aquí, con los que siguen desde otros lugares, seguimos y seguiremos dando las discusiones y los debates para una epistemología y una pedagogía universitaria situada, que hable de y recupere los saberes propios nuestros, de nuestras comunidades, que recupere y ponga en valor a nuestros referentes intelectuales, políticos y culturales que se las han jugado y se las juegan en momentos difíciles, en momentos donde el dolor de nuestra patria grande todavía sigue siendo la pobreza, las diferencias, las dificultades y las imposibilidades de poder acceder a condiciones de bienestar. Desde esos lugares seguiremos trabajando porque, como dice Galeano, todos los que estamos aquí y muchos de los que hoy nos pudieron venir, tenemos esa pequeña llama que todos los días nos motiva a pensar en un mundo posible y en un mundo de bienestar. Somos esas llamas esperanzadoras que decidimos construir esta mirada de universidad, esta mirada de inclusión desde un sistema universitario. Por eso estamos aquí y por eso celebramos esta oportunidad de tenerte, Álvaro, de tenerte, Ramiro, de tener a los hermanos y a las hermanas de la comunidad del pueblo de Bolivia que forman parte también ya de nuestra comunidad riojana y argentina. Pero como lo dije también esta mañana, Álvaro hoy no solamente es un referente mundial, latinoamericano, de la UNLAR, sino que también es un riojano más, porque esta mañana el gobernador lo distinguió como un ciudadano ilustre, riojano,
que nos permite también identificarnos con esta Rioja federal de mártires, de hombres y mujeres que llevamos adelante las luchas todos los días, individuales y colectivas, para vivir dignamente en nuestras instituciones y en nuestro pueblo. Quisiera terminar esta presencia de Álvaro y de los compañeros y compañeras que están aquí de la comunidad de Bolivia, haciendo referencia y tomándome el atrevimiento del prólogo que hace Atilio Borón, otro gran compañero nuestro, militante de muchas causas que también lleva adelante la universidad, en el libro Socialismo Comunitario, un horizonte de época, de Álvaro García Linera. En este prólogo están las palabras que resumen para mí, y creo que también para ustedes, lo que significa y lo que es Álvaro García Linera para muchos jóvenes que adherimos, que abrazamos sus luchas, pero también su pensamiento situado latinoamericano. Dice así Atilio Borón: en su ensayo sobre Lenin, George Lukács decía que el revolucionario ruso era, como buen marxista, un teórico de la práctica y un práctico de la teoría. Lo mismo cabe decir de García Linera, que teoriza sobre la práctica revolucionaria en curso en su Bolivia natal y también en el resto de la patria grande, Latinoamérica. Y en su país, su activo involucramiento en la gestión de la cosa pública le permite enriquecer su visión teórica a partir de las lecciones de la praxis. Quien lee este libro, quienes leemos a García Linera, entendemos que hay una construcción de un socialismo comunitario en Bolivia y la reelaboración de las categorías fundamentales de la teoría marxista. Saldrá, quienes leemos y leen, saldrá mucho más equipado para librar los combates que nos esperan en la inacabada empresa de construir el mundo postcapitalista que la humanidad necesita para sobrevivir. Pero además, García Linera posee otras virtudes, dice Atilio Borón: su carácter didáctico, su vocación transdisciplinaria y antirreduccionista, su osadía para enfrentar sin complejos ciertas verdades establecidas, que no son tales, que suelen castrar la creatividad del pensamiento marxista y la reducen a un consignismo hueco y paralizante. Méritos estos que tornan su lectura no solo aconsejable, sino imprescindible para quienes estamos empeñados en la laboriosa construcción de un mundo mejor. Bienvenido, Álvaro. Jayaya Bolivia, Jayaya Argentina, Jayaya La Rioja, Jayaya Lunlar. A continuación escucharemos la clase magistral a cargo del flamante doctor honoris causa de la Universidad Nacional de La Rioja, doctor Álvaro García Linera. Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero decirles que estoy muy emocionado por todo lo que he vivido estos días acá en Argentina y en particular aquí en La Rioja. Mucha generosidad, mucho cariño de sus autoridades, del gobernador que con tanto cariño nos recibió, nos atendió, de sus ministros, de sus ministras, del rector de esta prestigiosa universidad latinoamericana que meses atrás me comunicó este otorgamiento, este honor para mí de honoris causa.
de sus colaboradores, de los profesores, de mis compañeros, de mis compañeras bolivianas que nos hicieron bailar. Por cierto, el rector es un gran bailarín. Sí, ha agarrado rápido el ritmo andino. El embajador no tanto, pero el rector sí, mentira, no, es un buen bailarín. Y claro, yo llegué aquí a este escenario, y cuando veo a Gloria y la oigo cantar con tanto cariño, cuando ella cantaba me imaginaba que si la Pachamama tuviera cabellos serán negros y hermosos y brillantes como las de ella. Y si esa Juana Zurduy, pudiéramos oír la voz de Juana Zurduy, me imagino que es la voz que también la tiene Gloria, dando instrucciones, enfrentando a los adversarios. Muchas gracias, Gloria, y a toda la familia. Muchísimas gracias, de verdad. He recibido regalos de compañeros, de compañeras, de las cooperativas, y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y claro, la única explicación que me daba es que hemos dedicado toda la vida y seguiremos dedicando toda la vida para pelear por la gente humilde. Y cuando una universidad te da un reconocimiento tan importante como el honoris causa, o mis compañeros me invitan su laua de maíz, o un profesor o un alumno viene y te regala un libro, o Gloria te regala una canción, tiene que ser por un único motivo, que es que hemos dedicado la vida a pelear por que la gente humilde, la gente sencilla, la gente pobre, los luchadores, los laburantes del día a día puedan sonreír. Y si es que los poderosos nos miran mal y nos insultan y nos escupen, pero el humilde te da una sopa, la virtuosa de la canción te da una canción, el profesor o el estudiante te da un texto y una palabra, es que estamos haciendo algo bien en la vida. Muchas gracias a ustedes. Para eso vale la pena vivir, para eso vale la pena vivir. Mientras la gente transparente, limpia del alma, te ofrece lo que tiene, o un plato de comida, o una canción, o un libro, o una idea, o un título, es que el mundo tiene esperanza, porque el lado noble de la humanidad siempre va a triunfar, aunque cueste, al lado perverso, maldito, odiador, que a veces quiere ahogar y asfixiarnos. No van a triunfar ellos. Siempre habrá la humildad que se va a sobreponer a la soberbia y a la prepotencia. El día de hoy quiero compartirles unas reflexiones de América Latina en perspectiva histórica. Y es mi modo de agradecer al rector, a la comunidad universitaria de La Rioja por este honor que me han hecho de otorgarme el honoris causa, que como siempre lo llevo en el corazón, y digo que más que un reconocimiento por Álvaro, es un reconocimiento por la gente que alimenta mis palabras y mis ideas, que son las personas que labran la tierra, las personas que forjan con sus manos la artesanía, la producción, la riqueza de las patrias. La historia latinoamericana de los últimos 70 años ha estado marcada por ciclos, oleadas y fases económico-políticas que han concurrido en una parte del tiempo sincronizadas y articuladas a lo que sucedía también en una parte del mundo, pero también
en momentos desacopladas, anticipando o divergiendo de lo que sucedía a su alrededor. Se trata ciertamente de síntomas de un mundo contradictorio y diferenciadamente unificado por la lógica capitalista de la economía y de la vida social. Veamos algunos de los grandes ciclos históricos y de sus estados. Sin remontarnos a hace más de 100 años, sino a los últimos 50, 70 años, podemos ver que en un primer ciclo, entre los años 40 y los años 70 del siglo XX, mientras que en el mundo se desarrolló el estado de bienestar, el llamado welfare state, o en los países de Europa del Este, el socialismo de Estado, en América Latina se dio lo que se llamó el capitalismo de Estado. En el mundo, esta fase del estado de bienestar entró en crisis en los años 70, estancamiento económico, crisis política, crisis social, transición. En el caso de América Latina, en ese mismo periodo de capitalismo de Estado, tuvo dos fases: la fase nacional popular de los años 40 a los años 60 y luego la fase dictatorial de los años 60 a los años 70. En ambos casos vemos similitud en términos generales del ciclo económico, pero diferencias en las modalidades de su aplicación. El ciclo dictatorial no se dio en el resto del mundo, sí se dio en el caso de América Latina, aunque enmarcado en la lógica del capitalismo de Estado. El segundo ciclo reciente es el que se dio entre los años 1980 y el año 2010, es decir, 30 años. En el mundo se impuso el orden neoliberal globalizado, caracterizado por la lógica del libre mercado, globalización, desregulaciones, privatizaciones de empresas públicas. Y en el caso de América Latina, vino acompañado igualmente, en el caso del mundo, después de su momento de gloria de esta fase neoliberal globalizada, a partir del año 2010 al año 2020, el momento del estancamiento mundial, recesión mundial, desglobalización parcial a partir del Brexit, de las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, de la implementación de un conjunto de proteccionismos arancelarios, tanto en Europa frente a productos de China o de América Latina, de Estados Unidos frente a México, de Estados Unidos frente a Alemania, de Estados Unidos frente a China. Es decir, el establecimiento en esta segunda fase de un neoliberalismo de fronteras, que ya marcaría la etapa del crepúsculo del neoliberalismo. En América Latina, mientras esto pasaba en el mundo, también se implementó y se instauró la etapa neoliberal privatizadora. Entre los años 1980 y 90, lo que se llamó el ajuste estructural, que vino por el lado de reducción del reconocimiento de los sindicatos, flexibilizaciones laborales, apertura de los mercados a la inversión externa, y desde los años 90 hasta el año 2000, la etapa de las privatizaciones. En el caso de Bolivia se privatizaron. En la primera etapa se estabilizó la moneda, se derrotó a los sindicatos, y en la segunda etapa se comenzó a privatizar el petróleo, la minería, las telecomunicaciones, el agua, etc. Y a partir del año 2005 hasta el año 2015, lo que hemos venido a denominar la etapa postneoliberal. A partir del año 2015 hasta ahora, una etapa más compleja. Mientras que hacia atrás había claridad en el modelo dominante y triunfante a nivel mundial y continental, y a nivel continental desde el 2005 la victoria generalizada y expansiva de lo que se denominó la oleada rosa del continente con los gobiernos progresistas,
que llegaron al poder a partir del año 2015 hasta el 2021, y seguramente esto continuará al menos una década. Una etapa más complicada, más compleja, de lo que le llamamos un empate catastrófico. Por una parte, posneoliberalismo con signos de agotamiento de su primera fase, pero también un posneoliberalismo con signos de agotamiento en sus primeras reformas estructurales. De este análisis comparativo entre el mundo y América Latina, uno puede sacar algunas similitudes y diferencias importantes que ayudan a ubicarse en el porvenir. En términos generales, la primera es que América Latina ha acompañado al mundo en sus grandes ciclos económicos. Libre mercado a fines del siglo XIX, principios del XX, crisis de los años 30, capitalismo de Estado de los años 40 hasta los años fines de los 70, crisis en los años 70, neoliberalismo desde los años 80 hasta los años 2005-10, crisis del neoliberalismo y emergencia meramente regional de propuestas posneoliberales. Es decir, hay una sincronía entre procesos económicos continentales con procesos económicos y políticos mundiales. Pero a la vez, los ciclos económicos mundiales en América Latina, en su etapa de ocaso, declive, se refugian en el autoritarismo y la violencia. Y esta es una diferencia con lo que pasa en el mundo. En los años 70, el capitalismo de Estado, en su etapa ya de ocaso, se refugió en las dictaduras militares, la violencia, la masacre, la persecución, es decir, la política rabiosa frente a lo popular. Y a partir de los años 2017 para acá, algo parecido comienza a suceder también en América Latina. Un autoritarismo cada vez más desdemocratizador. Ejemplos: Bolsonaro, ejemplo Iván Duque en Colombia, y el caso de la señora Áñez y Carlos Mesa en Bolivia el año 2019 y 20. ¿Qué es lo que podría explicar esta variante autoritaria de los momentos de ocaso de los grandes ciclos económicos mundiales en América Latina? Quizás una sociedad civil mucho más organizada y politizada, que tiende a poner en riesgo el poder de las élites. Quizás, o también élites pseudodemocráticas que en verdad tienen una mirada instrumental de la democracia y que son demócratas en tanto ganan elecciones y luego se convierten en antidemócratas cuando pierden en las elecciones. La muletilla de fraude viene desde Trump, pasa por Áñez y seguramente se va a repetir en el caso de Brasil, y pudiera suceder en otros países, es decir, élites democráticas instrumentalmente. También pudiera ser que se trata de un continente con una economía con más necesidades, con más requerimientos, con mayores agobios, y por supuesto una sociedad con mayores desigualdades que lleva a este tensionamiento y polarización entre la fuerza de lo popular y la fuerza de las oligarquías y de las élites dominantes. Una tercera característica de este análisis comparativo entre el mundo y América Latina es esta frágil lealtad de las élites empresariales con la democracia, que las lleva recurrentemente a escindir libre empresa de democracia. Desde los años fines de los 70, principios de los 80, hasta el año 2000, 2005, 2010, el neoliberalismo logró fusionar, logró casar su propuesta de libre empresa con su propuesta de democracia.
pero a partir de esos años la escinde. Y este cada vez deja de ser un fenómeno menos latinoamericano para convertirse en un fenómeno mundial. La emergencia de Trump y la persistencia de un republicanismo no democrático es una señal de alarma para el mundo entero, pero no solamente es en Estados Unidos y América Latina, sino también vemos el surgimiento de los neofascismos, de los posfascismos europeos, que reclaman mano dura contra los trabajadores, bloqueo a la migración, una recuperación de la lógica de la vida familiar tradicional, del viejo nacionalismo de gran potencia, en fin, vemos un renacimiento también europeo de estas tendencias cada vez más autoritarias. Una otra característica es que por la lógica de la velocidad de la compensación espacial del cuerpo capitalista, su centro está más protegido que sus extremidades, por lo que en América Latina las crisis son más intensas y sus búsquedas de opciones también más adelantadas. El neoliberalismo se experimentó primero en América Latina, en Chile con dictadura y en Argentina en la transición de la democracia a la dictadura. Y luego de los éxitos alcanzados allí se irradió al resto del continente y al mundo. Igualmente, el post-neoliberalismo latinoamericano, año 2000, 2003, 2005, hasta el año 2015, en su momento de mayor vigencia, ha sido vanguardizado por América Latina y son los que han adelantado a nivel mundial el debate en torno a alternativas al neoliberalismo y que hoy se debaten en distintas experiencias más allá del continente. Mayor presencia del Estado como productor, emprendedor y empleador, creación estatal de mercados, nacionalizaciones, cadenas de valor regionalizadas, revitalización del mercado interno, incrementos salariales que no producen desempleo. Un premio Nobel acaba de ser otorgado justamente esta hipótesis de que el incremento salarial básico no siempre genera desempleo como se imaginaba anteriormente, flexibilización cuantitativa, es decir, emisión de dinero de los bancos centrales para dinamizar las economías, etcétera. Este debate que hoy es un debate mundial, en Estados Unidos, con Biden, en Europa, con Macron y otros gobiernos que intentan salir de la crisis económica, que ya se acumula una década, son temas que fueron avanzados, practicados, con experiencias positivas, en el caso latinoamericano, 10 o 15 años atrás. En ese sentido, el continente también tiende a adelantarse a cosas que van a suceder en el resto de la humanidad. Pero también, así como estamos viendo diferencias, hay una similitud en cuanto a un temperamento general de la sociedad, al espíritu de esta época de un contradictorio fin de ciclo mundial neoliberal. No estoy diciendo de que no hay neoliberalismo y quizás este pueda todavía mantenerse 5, 10 años más, pero está claro que ya no es su momento de gloria, su momento de optimismo histórico, sino su momento de lento, contradictorio, confuso ocaso histórico. Y en ese momento de transición, el mundo entero y el continente vive hoy la sensación de una ruptura del horizonte de previsibilidad colectivo, familiar y personal. Hay una especie de experiencia de una sensación de un tiempo suspendido, sin futuro, contradictorio. Y aquí radica el carácter paradojal del presente. Todos saben, perciben que el viejo ciclo neoliberal ha entrado en un largo ocaso, pero nadie sabe con certeza lo que viene después. Nadie sabe ni puede afirmar con certeza lo que nos devolverá la certidumbre ante la historia y ante el devenir de nuestras vidas familiares, personales y colectivas. Es decir, nadie puede definir todavía de manera dominante un horizonte predictivo de la sociedad para las siguientes décadas. ¿Es un fenómeno mundial? ¿Es un fenómeno continental? ¿Es un fenómeno nacional?
Y es que el ciclo de larga duración del neoliberalismo de 30 a 40 años, en su fase descendente, se ha montado con un reflujo de la primera corta oleada progresista latinoamericana. Y entonces tenemos el montamiento de una ola de larga duración con una ola de pequeña duración, generando esta experiencia de estupor colectivo, de vacancia de futuro. El neoliberalismo sigue vigente, pero ya no seduce ni irradia entusiasmo. Y el progresismo, que cambió el curso de la historia continental de manera favorable para los pueblos y cumplió las metas de su primera fase, aún no logra renovar su nuevo horizonte, una segunda fase, capaz de volver a una mayor parte de la sociedad, a envolverla y a convocarla con entusiasmo. Entonces, tiempo suspendido, tiempo liminal. Veamos ahora cuál ha sido el comportamiento del progresismo latinoamericano en los últimos 10, 15 años. Primera característica del progresismo es que se ha movido por oleadas. Es decir, no es un ciclo que tiene nacimiento, estabilización y decadencia y se acabó, sino el progresismo latinoamericano va y viene, va y viene. ¿Cuántas oleadas tendrá? No lo sabemos, pero esa es la lógica del progresismo continental en los últimos 15 años. La primera oleada vino de la mano de Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Paraguay, El Salvador, que acompañó a lo que venía siendo anteriormente Cuba a su modo. En algunos de estos países, a partir del año 2015, 2017, 2018, hay un repliegue, hay un contraoleaje. Y una segunda oleada que viene de la mano de México, de Argentina nuevamente, de Bolivia nuevamente, del Perú, y no sabemos qué irá a pasar en los siguientes meses. En Chile, las elecciones en 2 o 3 semanas, en Colombia el siguiente año, en Brasil el siguiente año. Pero en todo caso, ya hay suficiente experiencia para hablar de una segunda oleada del progresismo continental. La primera oleada, la que se movió entre el año 2000 hasta el 2015, fue fruto de grandes movilizaciones e insurrecciones sociales a inicios del siglo XXI, fruto de acciones colectivas, plebeyas, que reconstituyeron el tejido nacional popular de nuestras sociedades. Una segunda característica de la primera oleada progresista es que tuvo liderazgos carismáticos, como corresponde a una situación extraordinaria. Allá donde hay situaciones extraordinarias, como la emergencia de lo popular a principios de siglo, inevitablemente surge liderazgos carismáticos. Y fueron liderazgos carismáticos, es decir, que tenían un vínculo emotivo entre líder y pueblo, directo, carnal. Pudo impulsar un conjunto de agendas concretas: dignificación de lo popular, protagonismo económico del Estado, redistribución de la riqueza para mejorar las condiciones de vida de la gente más humilde, de la gente trabajadora, de la gente más pobre, reforzamiento del mercado interno sin anular el mercado externo, pero dándole fuerza nuevamente al mercado interno, a la dinámica de la economía, de la producción local. En algunos casos más radicales, nacionalizaciones, continentalismo mediante la creación de UNASUR, de CELAC, que permitieron por fin entre latinoamericanos reunirnos para tratar nuestros asuntos sin que haya un padrino, un patrón o un mandón encima de nosotros, como sucede con la OEA. Y en algunos casos, como el caso boliviano, la presencia de gobierno indígena, es decir, de los pueblos mayoritarios de mi patria que durante 500 años nunca habían ejercido el poder y que a partir de la presencia de Evo Morales recuperan, se vuelven presidentes, ministros, gobernadores, diputados, gerentes de empresas
y el color de la piel indígena y el apellido indígena y la cultura indígena desborda el Estado, y Bolivia por fin tiene la huella de lo indígena en nuestra identidad patria. Algunos resultados de esta primera oleada, 2000-2015, tasas de crecimiento económico sustentables que se movían entre el 3 y el 5% casi durante todo el ciclo, mucho mayores a las tasas de crecimiento del neoliberalismo. En el caso de Bolivia, las tasas de crecimiento de los tiempos neoliberales del año 85 al 2005 fueron del 2.5%. Con Evo y el gobierno indígena y los movimientos sociales y el progresismo, las tasas de crecimiento anual boliviano fueron durante 14 años consecutivos del 5 al 6% en promedio. 70 millones de personas de América Latina salieron de la pobreza. 10 millones de personas salieron de la extrema pobreza. En América Latina, la pobreza pasó del 45% de pobres en América Latina el año 2004 a 28% el año 2014. Y de la extrema pobreza del 12% de extremadamente pobres, es decir, personas que solamente comen una vez al día, 12% los latinoamericanos, el año 2004, tiempos neoliberales, pasó a el 6% el año 2014. En el caso de Bolivia, uno de los países más pobres del continente, 6 de cada 10 bolivianos eran pobres antes de que entrara Evo. Cuando salió Evo del gobierno, solo 3 de cada 10 bolivianos eran pobres. Un 30% de los bolivianos salieron de la extrema pobreza y entraron al ámbito de ingresos medios. La desigualdad en el continente, medido en este concepto que se llama, hay una métrica que usa Naciones Unidas, 0, muy absolutamente iguales, 1 desiguales absolutos. América Latina estaba en el 0,54, 0,55 el año 2002. Para el 2014 había bajado al 0,4. Bolivia, que era uno de los países de mayor desigualdad del continente, teníamos 0,64 de desigualdad. Y el año 2018, ese 0,64 bajó a 0,4. En Bolivia, el año 2002, el 10% más rico tenía 130 veces más ingresos que el 10% más pobre. El año 2018, el 10% más rico solo tenía 48 veces más que el más pobre. Es decir, se había achicado esas brechas de diferencia entre ricos y pobres. En Bolivia, el salario de $60 mes el año 2005, hoy es salario mínimo, $303 por mes. Es decir, hemos casi multiplicado por 5 veces el salario mínimo, permitiendo que nuestra gente, especialmente los más humildes y los más pobres, puedan tener un mejor ingreso para sus condiciones de vida. Uno puede hacer un recuento más largo de la oleada progresista. Me quedo con los 70 millones de personas que salen de la pobreza, es decir, papás y mamás que pueden ir a su casa llevando la comida de la mañana y de la noche para su familia, que es una revolución en la vida cotidiana de la gente más humilde. Sin embargo, todo este proceso de grandes logros sociales también comenzó a mostrar límites en su primera oleada. Una primera limitación que enfrentó el progresismo: las dificultades en la sustitución de los liderazgos. Los líderes carismáticos surgen en momentos excepcionales, y cuando se trata de regularizar la gestión gubernamental, ya varios periodos, no hemos tenido la capacidad de generar una sustitución fluida de liderazgos. Es muy difícil sustituir a un gran líder carismático.
porque es un líder extraordinario, de esos que nacen una vez cada 50, cada 80 años. Una segunda limitación del proceso progresista en su primera fase, en su primera oleada, es lo que podríamos denominar una especie de incomprensión de parte de las autoridades de los propios cambios que hemos producido en el primer gran ciclo. El primer gran ciclo progresista ha modificado la estructura social, ha modificado la estructura de clases de una sociedad al hacer que los de abajo suban. Y al hacer que los de abajo suban, 30% de los bolivianos han pasado en una década de ingresos bajos a ingresos medios, el 30%. Es decir, ha modificado las perspectivas de la vida de esas personas y sus aspiraciones. La estructura social de cada país ha sido modificada por las políticas públicas progresistas. Ha habido movilidad social, pero a veces el progresismo no ha captado a cabalidad esta modificación de la subjetividad aspiracional de la nueva composición de las clases sociales. Ni, por supuesto, y Bolivia es un ejemplo paradigmático, de la inevitable reacción antiigualitarista de las viejas clases medias y ricas. Es decir, las luchas por la igualdad siempre también tienen un costo, y un gobierno progresista tiene que saber entender los costos de su lucha por la igualdad. El golpe de Estado en Bolivia fue un golpe de Estado contra la igualdad. Fue un Estado promocionado por una élite empresarial que había perdido el control de privilegios y apoyado por algunos sectores medios que habían visto emerger a la clase media nueva, a indígenas, a obreros, a gente anteriormente humilde, ver a la empleada del hogar convertida en ministra, ver al zapatero o ver al campesino que producía el alimento en la casa convertido ahora en gerente de empresa o en diputado. Eso te soportan un mes, un año, 5 años, pero no 10 años. Les parece que es una ofensa al orden moral de pocos privilegiados y muchos trabajando para ellos. Hay siempre un costo político y social de las luchas por la igualdad, y todo gobierno progresista tiene que estar atento a eso. Y por supuesto, con excepción de algunos países, el dinamismo del ciclo económico de la primera fase, es decir, el modelo de acumulación de riquezas de la primera oleada, entró en un momento de declive, y las tasas de crecimiento en una parte importante de los países de América Latina a partir del año 2015 comenzaron ya no a tener las tasas tan elevadas del 5 o el 6%, sino que cayeron al 3 o al 2%. Y claro, mientras América Latina se embarcaba a la búsqueda de un modelo alternativo post-neoliberal, el mundo no acompañó a América Latina. A diferencia de lo que sucede ahora, donde también lo están debatiendo estos temas, entre el año 2005, 7, 8, 10, 12, 14, 15, el mundo no acompañaba a lo que pasaba en América Latina. Tuvimos los latinoamericanos la dignidad histórica de iniciar el post-neoliberalismo, pero tuvimos la desdicha de hacerlo solos. Y esto evidentemente puso límites a nuestras posibilidades de avanzar más radicalmente en afianzar el modelo económico y en potenciar redistribución de la riqueza. Hoy estamos ante una segunda oleada progresista, pero que no es la repetición de la primera oleada. La segunda oleada progresista tiene otras características que es importante mencionarlas rápidamente. La primera característica de esta segunda oleada progresista es que no es fruto, a diferencia de la primera oleada, de grandes movilizaciones o insurrecciones sociales. Resultan ante todo de una recuperación democrática electoral de derechos, a diferencia de la primera, que fue ante todo una conquista plebeya de derechos, luego consagrada y ampliada electoralmente. Una segunda característica es que estamos necesariamente ante liderazgos administrativos no carismáticos.
No hay una relación de efervescencia emotiva de la sociedad popular con sus líderes. Y eso sin duda también va a afectar las propias audacias a las que la sociedad puede empujar a sus líderes y la que sus líderes se animan a avanzar. Vienen a administrar de mejor forma y en favor de la sociedad laboriosa, de los trabajadores, las instituciones del Estado, a diferencia de la primera oleada, donde los líderes vinieron a crear instituciones, no a administrarlas, a crearlas en funciones de las expectativas populares. Los nuevos proyectos de la segunda oleada progresista son portadores de iniciativas administrativas y defensivas de lo popular. No se plantean construir una nueva economía, un nuevo Estado y una nueva sociedad, sino parar el asalto neoliberal de los recursos públicos o dar continuidad a lo realizado en la primera oleada. Vienen a restablecer derechos y a potenciar los que fueron conculcados en los últimos años. Una cuarta característica de esta nueva oleada progresista es que tienen al frente a un partido conservador, a una fuerza conservadora, opositora, fuerzas opositoras, reaccionarias en sus objetivos, renovadas en sus métodos de acción y de lucha y enfurecida en sus convicciones. Esta es una característica distinta que no enfrentamos la primera oleada. Reaccionarios, renovados en métodos y enfurecidos en sus convicciones. Ya no están política ni moralmente derrotados como a inicios del siglo XXI, donde seguían existiendo, pero moralmente habían sido derrotados por las grandes sublevaciones y las victorias electorales potentes del progresismo. Hoy, al igual que el progresismo, ocupa las calles, ocupa las redes, levanta banderas de irreverencia, se presentan como rebeldes ante la juventud. Han cobrado fuerza encostrándose y radicalizándose. La fuerza conservadora latinoamericana hoy es profundamente autoritaria. No simula un fervor democrático, se muestra autoritaria. Las soluciones de fuerza para dar orden, para dar estabilidad, para poner en regla a los revoltosos, para restablecer la autoridad de la familia, se presentan abiertamente autoritarios en el ámbito de la vida cotidiana y en el ámbito de las soluciones públicas. Son profundamente antifeministas. Les parece una ofensa este avance de los derechos de las mujeres y son, por supuesto, antiindígenas. Nos califican de salvajes, de raza maldita, antiprogresistas y antiestado. Temerosos de perder sus privilegios, rabioso y odiador por haberlos perdido, es una fuerza melancólica de un orden moral del mundo desquiciado por la irrupción de la plebe, de lo popular en la conducción de los asuntos públicos. Las nuevas derechas no ofrecen un horizonte cargado de optimismo y seducción, sino una revancha contra los igualados. Son la expresión de un mundo depresivo que busca en el escarmiento del otro, el extranjero, el indígena, el progresista, el comunista o cualquier otro nombre que se inventen, la expiación de sus angustias por un orden moral neoliberal que se cae lentamente a pedazos. Su programa económico es un recalentado del fallido programa de los años 90 de privatizaciones y de libre mercado. No hay nada nuevo en su programa económico, lo mismo que se vivió hace 20 o 30 años, pero que alguna generación contemporánea no conoció lo que pasó hace 20 años o se olvidó.
Son fósiles vivientes que se creen cruzados de una guerra santa contra los populismos, los indígenas salvajes, los comunistas. Y aunque solo sean un aullido adelantado de un fracaso histórico como fueron todas las cruzadas, son peligrosos, porque quieren arrasar con todo vestigio de lo nacional popular, de lo indígena, para que éste no pueda prosperar por décadas. Una quinta característica de esta segunda oleada progresista es que está enfrentando las consecuencias del primer encierro y colapso planetario sin precedentes en nuestra historia económica mundial. Durante 3 meses, el mundo entero, y otros países, 4, 5, hasta 6 meses o hasta 7 meses, se paralizó la economía, se paralizó los contactos sociales, se paralizó flujos de transporte. El mundo decreció menos 4% el año 2020. América Latina el menos 7.4%. En América Latina han surgido 22 nuevos millones de pobres, 8 millones de nuevos extremadamente pobres. La pandemia ha matado a 5 millones de personas, 1.5 en América Latina. Esto ha desbaratado todos los cálculos y previsiones previas de política económica progresista y de toda política económica, incluso no progresista, en el mundo entero. Las respuestas que se tenían ya no corresponden a las preguntas que la gente hoy se hace a partir de esta gran crisis planetaria. Una sexta característica de esta segunda oleada es la presencia de una nueva subjetividad social, caracterizada por la incertidumbre ante el futuro, miedo al presente y parálisis del horizonte predictivo. Nadie puede, en lo subjetivo, planificar qué va a pasar aquí a 5 años. Nuestro horizonte se mueve por meses, exageradamente, a veces por semanas, porque no podemos saber qué irá a pasar. Habrá otra pandemia, nos encerraremos, seguiré teniendo trabajo, lo perderé. El mundo se presenta en el mundo entero y en América Latina, en el progresismo también, como un mundo marcado por una terrible y profunda incertidumbre. La crisis del 2020 ha movido todas las respuestas. Tenemos así entonces proyectos y liderazgos progresistas de esta segunda ola para una gestión de rutina que tenía que haber continuado con la primera ola, pero los tiempos han cambiado. Los tiempos hoy se han vuelto excepcionales por su incertidumbre. ¿Qué hacer frente a ello? Es importante tomar en cuenta que estos tiempos de incertidumbre tienen 2 fases. Yo en otra charla le denominé un tiempo liminal. ¿Qué características tiene este tiempo y esta subjetividad del presente? Muere un horizonte de época larga, pero no nace uno nuevo. Nos paralizamos en medio de un estupor colectivo de no saber por dónde ir. Tiempo suspendido en medio de una vorágine de sucesos sin destino. Cada día sucede algo nuevo, pero no tenemos la capacidad de eslabonarlos hacia un lugar. No es que no sucedan cosas, suceden, pero suceden como caos, no como concatenación hacia un lugar donde imaginamos habremos de llegar. Tiempo de victorias cortas, tiempo de derrotas cortas. Esta es la primera fase. Y luego, más pronto que tarde, en esta década que viene, no sabemos cuándo, voy a acelerar. En esta década habrá de venir una segunda fase de este tiempo liminal, al estupor y al desencanto
ha de surgir más pronto que tarde una disponibilidad social a nuevas creencias, una apertura cognitiva popular a nuevos sentidos comunes, a nuevas iniciativas, una voluntad de certidumbre estratégica, donde se va a dirimir el núcleo organizativo, técnico, económico, lógico y moral del nuevo orden social que durará y regulará el curso de la historia los siguientes 20 o 30 años. Pero hoy no estamos ahí, hoy estamos en el tiempo del estupor y a algún rato pasaremos al tiempo de la disponibilidad colectiva. Es en estos años, será en esta década. Este tiempo actual es pues el tiempo donde se ensaya a pequeña escala las tendencias que luchan, que pugnan por ser las que, llegado el momento de la segunda fase del tiempo liminal, conducirán y producirán el nuevo horizonte de época de la economía y la política planetaria. Y como siempre, en estos casos, hay dos tendencias generales que disputan y que disputarán en los siguientes años el monopolio de las esperanzas realizables e imaginadas de la sociedad. La tendencia que ve el mundo desde la gran propiedad, la desigualdad y los privilegios de pocos, y la tendencia que ve el mundo desde el trabajo, la igualdad, la justicia, lo popular, lo indígena. Y en ambos casos, de esas dos grandes tendencias que pugnan y habrán de pugnar en los siguientes años, ¿cuál se impone? Surgen ya varias micropropuestas, ninguna de ellas con la suficiente fuerza de dominar al resto. Un neoliberalismo meritocrático enfurecido, un capitalismo político, según lo que dice el profesor Milanovic, al estilo, con planificación y partido único al estilo de China, un nuevo estado de bienestar verde como está intentando hacerlo Biden y a su modo en el debate de Alemania y Francia, un progresismo de segunda generación o nuevas formas de socialismo democrático. Lo que hay de estas opciones son meras experiencias de laboratorio sin capacidad de irradiación ni de imposición de una sobre la otra. Están en pugna y entrarán más en pugna en los siguientes meses y en los siguientes años. El progresismo continental, para seguir siendo progresista, para no ser derrotado y para pugnar por la dirección del sentido de la historia que habrá de definirse en esta década, necesita pasar a una segunda fase que renueve su proyecto de sociedad. Necesita reinventarse y volver a enamorar a la mayor parte de la sociedad, con lo que podríamos denominar una segunda generación de reformas progresistas continentales, que permita proyectar tasas de crecimiento económico sostenidas, ampliar derechos de los sectores más pobres, redistribuir más riqueza, generar empleo para la juventud, recuperar el optimismo histórico, popular hacia un futuro definido, con claridad, con precisión, que haga sentir a la sociedad que hacia allí vamos y que haga soñar a la sociedad que vamos a lograr ese objetivo. Desde la sociedad, desde el descontento y el debate colectivo, ya vienen emergiendo múltiples propuestas de lo que podría ser las reformas de segunda generación. Menciono solamente los subtítulos de algunas. Una audaz reforma tributaria que afecte a las mayores fortunas de manera extraordinaria, a la herencia de los multimillonarios, a la banca, una repatriación obligatoria de las ganancias de paraísos fiscales, según un investigador que trabaja con Piketty. 180.000 millones de dólares solamente existen en la banca suiza, 180.000 millones de dólares de los latinoamericanos. ¿Qué habrá en otros países, paraísos fiscales de Estados Unidos o de las Bahamas? No lo sabemos. Una reconversión energética que permita establecer un programa de mantención sostenible con mitigación ambiental de nuestra producción hidrocarburífera, pero a la vez una utilización
de energías alternativas, del litio para promover planes de industrialización local, de reconversión energética de nuestro parque automotor, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechamiento estatal del nuevo ciclo de los commodities. El petróleo este año 2020 se ha movido entre $60 a 80. La soya ha pasado de 200, de $250 la tonelada a 600, a $550. El cobre, el zinc, hay un nuevo microciclo de altos precios de materias primas, que es lo que producimos los latinoamericanos. El Estado también tiene que aprovechar de eso. No puede ser que los precios solamente favorezcan al sector privado, sino al sector privado y en particular al Estado, para que él pueda redistribuirlo y generando empleo para la juventud. Un protagonismo estatal en la economía digital, financiando, subvencionando, pero él también produciendo. Mercados regionales de sectores industriales, reducir la pobreza a un solo dígito en el continente como una gran meta para fin de esta década, etcétera, etcétera, etcétera. En todo caso, los gobiernos progresistas están obligados por las circunstancias extraordinarias a lanzar flechas de futuro, que vayan prefigurando no solo un horizonte de mayor justicia social, sino además que vayan ensamblando las expectativas y esperanzas colectivas en torno a la misión de la igualdad, en torno a la misión de la justicia, en torno a la misión del empleo. Si no lo hacemos los sectores progresistas, los sectores conservadores van a intentar hacerlo, pero obviamente para salir favorecidos solamente pequeñas élites. Ya sabemos lo que ellos ofrecen: riqueza para pocos y pobreza para muchos, pero se presentan como renovadores, se presentan como portadores de esperanza. Nadie puede vivir indefinidamente en la incertidumbre, hay que producir incertidumbre. Los seres humanos somos seres de creencias fundamentalmente, y la política es la administración de las creencias de una sociedad. Al estupor y desaliento colectivo le ha de seguir más pronto que tarde la apertura cognitiva y la disponibilidad social a revocar creencias. Y eso será esta década. De lo que hagamos ahora, estos años, y cómo incidamos en ese momento de apertura cognitiva, dependerá de lo que como sociedad continental y mundial cristalizará como nuevo ciclo económico y político de largo plazo. Por eso los líderes y las sociedades que impulsan los proyectos populares deben reinventar una y otra vez futuros de igualdad y bienestar posibles, remontando derrotas parciales de corto aliento y no contentándose con victorias que a lo largo de esta década de transición también solo serán temporales y de corto aliento, en tanto no se defina y se expanda a nivel mundial las grandes victorias. Y en particular les toca a las nuevas generaciones de jóvenes, de activistas, de líderes sociales, de estudiantes, de intelectuales, de profesionales, de trabajadores, asumir con audacia el espíritu de esta época incierta, que es el espacio donde va a dirimirse la futura certidumbre de la época a construir. Y en estos tiempos, con estas características, hay que estar dispuestos a arder como estrellas cósmicas, que en medio del vacío y la oscuridad alumbran el porvenir. Si no, ¿para qué entonces la vida? Muchas gracias. Bravo, bravo. Gracias, mis compañeros. Bien, maestro. Excelente. Muchas gracias. Nos esperan para el esfuerzo de la Universidad Nacional de La Rioja, lo que dice la escuela. Escúchame, Álvaro, mira, nosotros teníamos organizado una entrevista para la revista. ¿Qué te parece si la reprogramamos en algún momento y yo te pongo en contacto con Mercedes Córdoba para que puedas? Lo hago, lo hacemos así. Claro, ya, más tranquilo y también la comunicación.